Hola, pues muy buenas tardes, Fernando y Aston, ¿cómo están? Hola Martín, muy bien. Estamos súper bien acá, listos con Raccoon. Raccoon nos acompaña. Por ahí si tienes al robot escéptico igual hay que verlo, pero muy emocionados de estar contigo, Martín. Amiguísimo del activismo y del movimiento escéptico y de la divulgación de la ciencia desde hace años. Pues muchísimas gracias por su tiempo, por estar en este segundo episodio de Pláticas de Arsenocoitay y Malacoy. Y bueno, los voy a presentar. Sí. Astron Martínez es un activista social egresado de la primera generación de defensores de derechos humanos de Asilegal. Estudió en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Química y cuenta con un posgrado en divulgación de la ciencia eh, por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ha sido coordinador editorial y divulgador científico responsable de la revista Materiales Avanzados del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Por su parte, Fernando Patlán, defensor de derechos humanos, egresado del Fray Francisco de Vitoria, técnico en alimentos y bebidas y técnico en histopatología, con una maestría en ciencia de los alimentos. También es traductor, pues, tradujo ¿no? Y con tango son tres. Pues muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, ellos son parte de Dibu AC y no voy a leer lo que encontré sobre Dibu, más bien les dejo que ustedes expliquen Dibu y cómo nació Dibu, porque tengo entendido que nació de su activismo en la universitario. Entonces, no sé si coincidimos ustedes y yo en esa época donde antes del Facebook, antes del Hi-Fi, había grupos Yahoo. Bueno, a mí me tocó que había grupos Yahoo de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias. Había uno de conversando de ciencias en la comunidad gay, que era de la Facultad de Ciencias. No me tocó el GUTS se reunían frente al pino de la rectoría, pero ustedes estaban en alguno de estos grupos universitarios, ¿no es así? Un poco más adelante, porque cuando estuvimos en el llamado universidad ya había Hi-Fi, pero también nos tocó estar en ese grupo como en el medio, porque es un grupo que estuvo de 2007 a 2017 más o menos, y nosotros estuvimos ahí de 2011 a 2013. Entonces sí nos tocó como un poquito después de lo que mencionas, pero sí ya tiene sus años. Y ahí nace Dibu, bueno, la idea de conformarlo. Sí, lo recuerdo mucho de una entrevista que nos hicieron en el periódico Reforma, justamente que se llama Una revista universitarios, y ahí en la publicación que sacaron, aparte de que nos tomaron unas fotos y salimos ahí en medio y fue muy emocionante, pues ahí mencionamos justamente que el interés que Fer y yo teníamos, pues era muy científico, era de hacer talleres, era de hacer trabajo de base, y poco a poco los intereses universitarios de Dibu pues iban cambiando. Como sabes, hubo administraciones que eran más políticas, otras de ciencias sociales. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos seguir este proyecto ya que nos jubilemos del activismo universitario, ya que fuimos matronas aquí en el activismo de la UNAM, pues ya queremos hacer como otros proyectos y fue así que surgió Dibu. Sí, digo, fue un momento, tal vez recordarás cuando había mucho de ese tipo de grupos, porque estaba MDS en la UAM Xochimilco y estaba, creo que era Diversi UAM en la UAM Iztapalapa y estaba, había otro en FES Aragón, en CCH, no, o sea, había muchos grupos universitarios, pero digamos que como justo dice Astron, pues la cuestión era de qué va a pasar después, porque pues digamos que muchas actividades eran dentro de la universidad, pero qué pasaba una vez que terminabas, ibas allá afuera, porque también había grupos de activismo ahí en la Ciudad de México, pero no necesariamente cubren todas las bases que nosotros veíamos que podían cubrirse. Sí, cuando yo estuve en la UAM Iztapalapa estaba el colectivo universitario de diversidad sexual. Primero se llamaba de investigación, CUTSI, pero ya después dijeron, no hacemos investigación, entonces mejor Iztapalapa, CUTSI. Y bueno, con ustedes se puede platicar de muchos temas. Veo en sus páginas, por ejemplo, que tienen algunas posturas sobre las drogas, sobre el poliamor, etcétera.
que son, bueno, temas de los que en otra ocasión podríamos hablar, pero en esta ocasión, pues los invité para que hablen de su proyecto de Hambre de Hombre y Ciencia. Entonces, si quieren pongo el video que me mandaron y antes de comenzar la charla. No más sin el audio para que no te lo bajen, dijo. A ver, perdón. No más no le vayas a poner el audio para que por cosas de Ah, derecho de autor y así no le hagan cosas. ok, entonces sin el audio. Bueno, Listo. si lo quieren escuchar, pues en YouTube está el video, también en Facebook lo pusieron. Bueno, pero ahí no tiene audio, ¿verdad? Exacto, sí, por la cosa de derechos de autor, justamente. Pero sí, algunas cosas ya cambiaron desde que hicimos ese pequeño video explicando. Como bien mencionamos, es un proyecto de divulgación. Al principio le pusimos informal, ahora que ya lo profesionalizamos, ya vimos que no es informal, es un proyecto de divulgación en forma, que ya tiene metodología y tiene como periodicidad. A la fecha ya llevamos casi 700 hambres de hombre y ciencia. Entonces, en poco tiempo ya llegaremos a los 1000 y cuando lleguemos a los 1000 podremos liberar los resultados enormes e interesantes que hemos encontrado en pues casi 3 años, 2 años ahorita llevamos de pues esta propuesta de hambre de hombre y ciencia. Entonces, el video yo le quitaría que es informal. Eh, También sigue publicándose periódicamente a las 7 de la mañana, hora estándar del centro, aquí en la Ciudad de México, porque a veces de hecho ya nos ha pasado que Fer y yo salimos como a Yucatán o a Sonora o a estos lugares y tenemos que programar la publicación y pues allá es como 1 hora o 2 horas de diferencia. Ya nos ha pasado, entonces pues sí, es a las 7 horas, hora estándar del centro, acá en la Ciudad de México. Creamos ese video porque nos están cuestionando mucho nuestros pares divulgadores, sobre todo la gente de divulgación científica, que si es hora de divulgación de la ciencia, que por qué lo hacían, que pues sí, sabían que teníamos trabajo de base en pues ya la población LGBT, que la conocemos muy bien porque llevamos casi una década haciendo activismo LGBT, pero sí, cuestionaban muchísimo esta parte de hambre de hombre y ciencia, de eso en realidad es divulgación de la ciencia, y lo que yo más agarré y de lo que más me he defendido es que funciona. La divulgación de la ciencia, independientemente de si es buena o mala, si gusta o no gusta, pues tiene que funcionar, ¿no? Y para que funcione, pues necesitamos métricas y afortunadamente a través de algunos trabajos académicos,
de mi tesis de grado, incluso de la licenciatura, pues logramos sacar como algunos cosas y métricas para poder ver si funciona o no funciona. Entonces sí, parte de Hambre de Hombre y Ciencia ya estuvo en mi tesis. Eh, ay, ¿qué más? Otras cosas interesantes del video es que también seguimos con esta parte de la inclusión, porque mucha gente critica en Hambre de Hombre y Ciencia de, oigan, ¿por qué siempre son hombres blancos, hegemónicamente masculinos, musculosos, que aparentan un nivel socioeconómico alto, etcétera, etcétera, etcétera? Y pues bueno, lo que pusimos ahí también en el video es como muy cierto. En Hambre de Hombre y Ciencia hemos puesto muchísimas personas con discapacidad, personas de diferentes grupos poblacionales. También hemos puesto incluso mujeres haciendo drag king. Entonces, pues sí, hay como de todo, ¿no? Pero obviamente lo que es más popular es cierto grupo de o cierto tipo de personas. Y eso es importante en la divulgación de la ciencia. No se puede hacer divulgación de la ciencia si nadie te está escuchando. No se puede hacer comunicación de la ciencia si no tienes público. Entonces, pues también tenemos que mediar esta parte de, sí, vamos a meter la diversidad, pero al mismo tiempo también vamos a meter contenido que la gente pues le dé likes y lo siga compartiendo. Y pues sí, la parte esa. Y nos encanta esta parte de que hayas mencionado Hambre de Hombre y Ciencia porque es la primera vez, entonces tiene la exclusiva. Nunca habíamos hablado del proyecto Hambre de Hombre y Ciencia, entonces, pues sí, estamos muy emocionados de que este proyecto lo hayas elegido para poder hablar de él. Claro, porque es muy, muy interesante. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso que dice que los hombres buscamos más o consumimos más imágenes de cuerpos que nos gusten, independientemente de la orientación sexual? Porque finalmente, no sé si existe un proyecto similar al de ustedes, pero por ejemplo, no hay uno de lesbianas, por ejemplo. Eh, entonces, ¿estarían de acuerdo con eso? Pues tanto así como consumen, no, porque digo, ese factor más bien tendría que ver como culturalmente hablando, porque en algunos experimentos que se han hecho, sobre todo en el Instituto Kinsey, donde ya sabes, miden las reacciones de las personas cuando están viendo ciertas imágenes, ven que no hay tanta diferencia en cómo reacciona, por ejemplo, no sé, un hombre heterosexual viendo imágenes de mujeres, a una mujer heterosexual viendo imágenes de hombres, a un hombre homosexual y así. Más bien ahí la diferencia creo que culturalmente es que alguno está más permitido que otro. O sea, yo creo que en el caso, por ejemplo, que tú mencionas de las lesbianas, algo así podría funcionar. Simplemente, a lo mejor lo que cambiaría es la configuración, porque ves que está este concepto que se maneja mucho desde el feminismo, que es la mirada masculina. Digo, que habla mucho acerca de cómo en la cultura popular las mujeres son representadas para ser miradas por hombres heterosexuales. Y eso lo puedes ver en Hambre de Hombre y Ciencia. O sea, los hombres que están ahí no están configurados justo para, entre comillas, ser consumidos por su población de hombres GB. Así que yo creo que un proyecto de mujeres podría funcionar así, pero el problema es que, como dices, tal vez culturalmente no ha habido alguna que ha intentado hacer esta sinergia y ver si funciona. Yo creo que sí funcionaría, porque hay muchísimo arte, digo, es más como local, pero hay muchísimo como arte lesboerótico y estuvo esta corriente del, ¿cómo se llama? Lesbopornotelorismo y postporno y todas estas ideas que justo eran de generar productos eróticos de mujeres para mujeres. Entonces yo creo que podrían funcionar, sí, pero tendría que ser alguien que pues realmente como acá tuviera una línea de trabajo bien definida y que supiera más o menos cómo llevarla a cabo de manera que tuviera resultados esperados. Fer está metidísimo en ese tema, por eso acá en la asociación ha metido muchísimo el tema de neurosexismo, ha reseñado libros enteros sobre el cerebro femenino y el cerebro masculino. Entonces sí, justo me encanta la respuesta que está dando ahorita para ello. Ok. Sí, aparte, ajá. Bueno, no sé si quieres agregar algo más sobre ese tema antes de pasar a otra pregunta. Bueno, sí, también que algo que vale la pena mencionar ahí es que, por ejemplo, está esta rama que se dice radical, pero realmente es como cada día más conservadora del feminismo, que es muy antipornografía, porque tienen como esta idea de que la pornografía lleva a la cosificación y todo, pero asumen que toda la pornografía es heterosexual. O sea, por ejemplo, ignoran que existe la pornografía
como que es de hombres para hombres y que incluso, como dijo Astro, mujeres heterosexuales la consumen justo porque son hombres diseñados para eso. Entonces yo creo que esa también ha sido una premisa de la página, de poder normalizar, por así decirlo, esa idea o jugar con esa idea y darle como otro giro. Acá está, por ejemplo, el ejemplo que estás poniendo en la pantalla. Es hermoso porque nos habla un poco de lo que hablamos sobre los cuerpos hegemónicos. Tenemos acá un cuerpo no tan hegemónico, es decir, una persona con pancita, que finalmente entra dentro de los bears, y los bears tienen un público enorme, pero aún así tenemos 55 likes, cuando generalmente un hambre de hombre y ciencia normal tiene 80 likes. Ahorita te digo el alcance que tuvo y lo comparo con otros alcances. Y tuvo nada más 2 comentarios, cuando también un hombre de hombre y ciencia tiene más otros comentarios. Entonces sí, el alcance, por ejemplo, de este hombre en particular que estuvo hace unos días, pues es menor al de un hegemónicamente musculoso hombre, super macho, grande, ¿no? Es que para mí en la variedad está el gusto. A mí me gustan flaquitos, gorditos, musculosos, altos, bajos, de todo. Eh, Otra pregunta, siguiendo la información que dan en la presentación, dicen que va dirigido a hombres homosexuales o a un público gay. ¿Qué pasa con los hombres bisexuales? ¿Por qué no los mencionan? Ay, las métricas que diseñamos, Fer y yo inicialmente para esta, por ejemplo, en general para las ciencias, las diseñamos para hombres gays primero, porque son los que empezaron a tener un poco más a despegarse un poco más. Por ejemplo, te voy a decir un dato que justamente acabo de utilizar para una publicación en un libro que hace en la UAM, que me invitaron a participar. Y ese es que los hombres gays cogemos 77% más que la población buga, ¿no? Ese es un dato que yo saqué hace 2 años en una estadística, tiene su incertidumbre, pueden checar la metodología y todo lo demás en mi tesis y en otros trabajos publicados, pero si lo comparas con hombres bisexuales, ese número se desploma completamente. Para mujeres lesbianas también es una población muy alta, entonces las mujeres lesbianas y los hombres gays son como población tipo en la que podemos verdaderamente diferenciar enormemente de la población heterosexual, ¿no? Y de lo que no es disidencia sexual. En cambio, los bisexuales, para muchos procesos, pues está dificilísimo. Incluso la metodología para saber si alguien es bisexual o no, todavía sigue debatida. Cuando la metodología que yo utilicé en ciencia para decir si alguien es gay o lesbiana está como muy bien establecida y nunca me la han rebatido o debatido o cuestionado mis asesores y demás. Para bisexuales sí, así de, oye, este modelo que estás usando casi casi lo usó Alfred Kinsey. Y yo así, oye, sí, lo usó Kinsey, pero después lo retomó Klein y Fritz Klein lo publicó y sí funciona. Ellos me dijeron, no, pero hay este modelo y luego está este otro y así. Los bisexuales tienen una complejidad metodológica un tanto difícil. Y en cuanto a las mujeres heterosexuales, también nos sorprendió que empezaron a tener esta clase de reacciones en Hambre de Hombre y Ciencia. Yo no esperaba, porque yo no escribí, cuando escribo Hambre de Hombre y Ciencia, este material diseñado para mujeres heterosexuales. Pero al parecer les está encantando y jotean durísimo. Y incluso tengo acá unas screenshots que después te paso. Hay chicas como bien emocionadas que nos pasan inbox y nos Sí. dicen, porfa, pásenme la foto sin censura, y son las que más participan, las chicas. Hay una gran cantidad de chicas, entonces qué interesante que un material que fue diseñado para una población como la gay, pues tenga repercusiones en otras. Esto de que te pidan la imagen sin censura me lleva a otra pregunta. Por supuesto, no todas las plataformas como Facebook eh, permiten presentar eh, desnudos completos o sexo explícito, Claro. pero han pensado en una versión de Hambre de Hombre y Ciencia sin esa censura, digamos, por ejemplo, para Twitter. Ay, Fer me había comentado justamente, como yo no uso Twitter, no sabía que en Twitter se podía usar fotografía sin censuras, entonces no había considerado esa plataforma, pero cuando llevé en el posgrado de divulgación de la ciencia las redes sociales, vimos que en efecto Facebook es y va a ser por muchos años acá en México y en Latinoamérica, pues lo que pega, ¿no? Entonces sí, quizá para llegar a una población más gringa, pues podremos usar Twitter y otras cosas así. Y afortunadamente no hemos tenido tantas broncas de censura en Facebook. Una que otra jota liosa también que nos reporta y cosas así. Pero fuera de eso, todo bien.
Y eso me lleva porque mencionan también una resistencia conservadora. Y bueno, hubo un caso de un joven que fue cuestionado por tener un cargo supuestamente inmerecido y se le golpeó por el lado de sus desnudos y sus fotografías de desnudos. Sí, Entonces hay una doble moral, ¿no? Consumimos las imágenes, nos gustan, pero no lo admitimos abiertamente y al mismo tiempo públicamente la señalamos y juzgamos, ¿no? Eh, entonces, es a lo que te refieres con esa resistencia conservadora. completamente. Eso que mencionas, a mí me gusta mucho el ejemplo de el MUNAL. Tú sabes, acá el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, que está saliendo de Metro Bellas Artes acá en la Ciudad de México, pues tuvo una exposición hace unos años que se llamó El Hombre al Desnudo y le tumbaron la página entera a Facebook por el número de denuncias a la página de Facebook del MUNAL que tuvo por esa exposición. Entonces, al igual que tú haces estas investigaciones periodísticas enormes, que te admiro enormemente por eso, Martín, qué dedicación tienes para eso, pues yo voy a hacer algo así, o tengo muchas ganas de hacer algo así con las personas que se encargan de redes en el MUNAL, ¿no? Y también con las personas que hicieron de esta exposición, porque fue el primer caso y uno de los únicos casos. ¿Por qué tenemos desnudos femeninos al por mayor en la Sala de Arte Moderno acá en México y en el Museo de Arte? Y en cambio, cuando tuvimos la exposición del hombre al desnudo, pues lo tumbaron, ¿no? Justo la imagen que utilicé en el video, que tiene un fondo rojo y una escultura de bronce de un hombre desnudo de espaldas, es del Munal y de esa exposición de El hombre al desnudo. Así que sí, la resistencia conservadora es fuertísima y está cañón. Pero pues bueno, justamente para eso existe Hambre de Hombre y Ciencia, para incomodar y para pegarle en el ego a estas personas conservadoras que no quieren o que se rehúsan a ver el cuerpo masculino erotizablemente. Pero eso que mencionas, ¿se refiere a la sociedad, al público, o también pasa eso en el medio de la divulgación, que ustedes son quienes lo conocen? Por ejemplo, si un divulgador mostrara su cuerpo parcial o totalmente desnudo para hacer divulgación, eh, ¿creen que sería criticado por los mismos divulgadores, por otros divulgadores? Pues sí, porque de hecho, si te pones a ver en temas de sexualidad, pues es algo que casi no se trabaja, o mejor dicho, no se difunde a nivel científico. Sin ir más lejos, por ejemplo, si un día te pones a ver por curiosidad de alguno de estos buscadores de artículos científicos como Science Direct o PubMed y buscas algo de BDSM, vas a ver que la cantidad de artículos es impresionante y te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué estas investigaciones no llegan a los medios? ¿Por qué estas investigaciones no se difunden? Y la respuesta es porque son temas que pues el gremio científico no considera como relevante. Digo, siempre buscan, tú lo sabes mejor que yo, aplican todos sus sesgos cognitivos para intentar, y todas sus falacias lógicas para intentar justificar eso, pero realmente es esa actitud conservadora. Digo, eso lo vemos con un conocido que tenemos que originalmente quería hacer su tesis en la Facultad de Medicina sobre el efecto de observar pornografía en los cerebros de mujeres cis y mujeres trans, pero dijo que pues prácticamente no lo dejaron hacer el proyecto de esa forma porque había mucha resistencia, le decían, es que eso no es ciencia, es que eso para qué, o sea, nos decía, casi casi me dijeron pervertido, pero no usaron esa palabra. Y lo mismo va para lo demás, o sea, todo lo que es diversidad sexual y todo eso, pues no se explora desde las ciencias porque son sumamente conservadoras, o sea, es la verdad. O sea, son muy buenas para manejar ideas abstractas y para hablar de, como lo que pasó apenas, ¿no? De que tenemos un video de esta nave volando en Marte y tenemos el primer video de Marte, pero al mismo tiempo no quieren explorar más lo que está pasando con nosotros en ese aspecto de nuestra vida que es fundamental. Entonces, sí, yo creo que por eso es que el medio de divulgación, pues, se resiste a ese tipo de cosas porque, pues, es sumamente conservador. Y digo, eso lo ves tan solo con las mujeres, a pesar de que hay muchas mujeres en la ciencia, casi casi por cada una hay como tres tipos que, pues, dicen que qué hace ahí. Entonces, sí, es el ejemplo que tú mencionas, no creo que pasaría. Podría llegar a pasar, pero sería como un ejemplo muy, digo, poniéndote otro, la única que nosotros conocemos
que hace drag y hace ciencia es una de España, que es Lady Science. ¿Sí es Lady Science? Y es la única en todo el mundo que hace drag y ciencia. O sea, ¿cómo es posible que habiendo tantas personas que hacen drag y tantas personas que hacen ciencia, solo hay una en el mundo? Y bueno, no demeritando también que, por ejemplo, Fer tuvo la iniciativa enorme de hacer cuentacuentos, por ejemplo, el cuento que mostraste, y dijo, quiero que mis hijas hagan cuentos drag. Y duro y dale estuvo con su cosa de cuentos drag hasta que hicimos los cuentos drag y yo así de Fer, ¿en serio vamos a llevar esto? Esto ya es too much. Pero él metió el tema y pues sí, la verdad, ahí mi marido tuvo un gran acierto. Ya tenemos, no demeritando, pues también ya hay divulgadores que estamos formando acá en México que hacen drag y hacen ciencia. Y es solo ese tema, porque si ves, digo, tú lo has visto, uno de los libros que es famoso, aunque acá entre nos no me encanta, de divulgación infantil, es el libro de las cochinadas de Julieta Fierro. Y ahí habla de un buen de cosas fisiológicas que tú podrías aplicar los mismos argumentos que ocupas para censurar sexualidad, pero no lo haces porque no es sexual. O sea, es como es esta idea, te digo, es este puritanismo que existe, que yo creo que también se extiende a otras áreas, no creo que solamente sean ciencias, creo que también está, creo que la única área que medio se salva serían las ciencias más sociales. Y eso porque pues ahí es más discurso que métrica, pero sí es, realmente sí es un ambiente sumamente cerrado en ese aspecto. Bien. Astron, comentabas que eres tú quien hace las imágenes de este proyecto o cuántas personas participan. Sí, justamente. En este proyecto pues apoya muchísimo Fer, todo el equipo de Dibu, que es Rodrigo, está Fer, está la hija Johnny, está la nutrióloga, está... ¿Quién más tenemos en las páginas? Ah, Joaquín, que apenas tuvo unos problemitos ahí, es el arqueólogo de acá de la asociación, él también está ahí. Y Alejandro Acosta, que ya tuviste también aquí, por cierto, él colabora también en nuestra página. Él tiene injerencia ahí, él sube críticas y demás. Pues todos ellos le echan un montón, porque cuando checan las redes de Dibu, ellos tienen acceso a las redes de Dibu y los comentarios y cosas así, pues ellos son muchas veces los que se encargan de ver. Por ejemplo, en Nombre de Hombre y Ciencia pasa muchísimo de eso que me estás diciendo del huevo o de la nutrición o del yogurt o de los probióticos, ¿de dónde te lo estás sacando? Suena como muy inventado, ¿no? Entonces Fer es el que agarra y dice, mira, este es el paper de donde sacamos esa información. La redacción entera de Hambre de Hombre y Ciencia la hago yo y la selección de imágenes también. Y el proceso para hacer un Hambre de Hombre y Ciencia, si quieres ahorita, no me acuerdo si este video lo estás transmitiendo en vivo o es base de No, repetición. Ah, ok. lo estoy Pues grabando. puedes agarrar o alguien que nos esté viendo, o si quieres tú, una imagen, la que quieras, de algún hombre sexy y ahorita te enseñamos cuál es el proceso para Hambre de Hombre y Cienciarlo. De hecho, ya agarré algunas fotos tuyas y las hicimos Hambre de Hombre y Ciencia. El Muchas proceso gracias. consiste en agarrar la imagen y de la imagen partimos. Muchas veces la divulgación de la ciencia es como el contrario, ¿no? Generas el texto, generas el guión, generas la propuesta y después lo ilustras. Pues Hambre de Hombre y Ciencia, ya que pues yo trabajo en la UNAM, en una revista de divulgación, y aparte tengo mis proyectos de divulgación, y aparte hago teatro y otras cosas de divulgación. Dije, no, ahora quiero hacer otra cosa, algo más dinámico. Lo que agarro es de mi galería de fotos de hombres sexys que tengo, que Fer me ha pasado también muchísimos, y el novio Rodrigo y demás personas, fans de Hambre de Hombre y Ciencia, me pasan también sus fotos. Y me dicen, oye, úsame y usa mi cuerpo. Y porfa, etiqueta mi página. Y pues ya lo hacemos. El proceso es que nos pasan la imagen y buscamos a lo largo de toda la imagen algo que podamos divulgar ciencia. Siempre hay cosas. Por ejemplo, en la imagen que tenemos ahorita en pantalla, pues se me ocurre que podríamos hablar, por ejemplo, de este proceso de los termoplásticos. La gorra que tienes, pues tiene un logotipo con pues estas cositas, ¿no? Que son termoplásticos. Hay plásticos que al calentarse se funden y hay plásticos que al calentarse, pues nada más se vuelven termoplásticos, ¿no? Justamente. O cambian algunas propiedades físicas. Entonces a mí se me antojaría, si hiciéramos un Hambre de Hombre y Ciencia ahorita de ti, pues agarrar eso. O acá, pues podré hablar del espejo, podré hablar del guaje que tengo ahí atrás en el espejo, o no sé. Ahí es como, ahora sí que buscarle. La búsqueda bibliográfica, ya sabes, es como cualquier cosa en divulgación de la ciencia, tiene que estar en algún paper o en alguna publicación, revisada por pares, en algún libro, algo así. Y después pues le ponemos las etiquetas y lo ponemos y ya, ese es todo el proceso mágico de Hambre de Hombre y Ciencia. No, pues muy bien, muy interesante. Eh, Alejandro Acosta me comentaba, bueno, la vez que lo entrevisté, que Nacho el muchacho ya tiene su página en Facebook.
Sexy. Ahora bien, Hambre de Hombre y Ciencia tiene un espacio en LGBT Science, ¿no? Justo. ¿Pero tendrá su propio espacio o seguirá ahí? Porque hay otras publicaciones de otro tipo. O sea, pero Justo. podría tener su propio espacio. Sí, de hecho el espacio es parte de uno de los proyectos de Dibu, la Casa Natural de Hambre de Hombre y Ciencia es ahí. La única razón por la cual lo separamos de Dibu AC es que en Dibu AC tenemos más de 100 seguidores. Entonces, si nos tumban esa página, pues la verdad sí vamos a parir chayotes, porque tenemos un buen de seguidores ahí. Mucha gente ya nos ubica en la página oficial. Facebook ya nos ha amenazado con cerrar algunas publicaciones ahí en Dibu AC, entonces estamos muy temerosos de que pues la cierren. Así que algunas cosas pues más políticamente incorrectas las ponemos en las otras dos cuentas alternas de Dibu, que en el caso de que nos cierren una, pues tenemos las otras dos, ¿no? Que es LGBT Science y Dibu y sus colores. Nada más por razones logísticas decidimos que en LGBT Science iba a ir Hambre de Hombre y Ciencia, pero igual si la tumban, pues la pasaremos a alguna de las otras. Sí, va a estar ahí cambiando, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo, por platicarnos de su proyecto y no sé si quieran agregar algo más. Pues igual que todos los días sigue siendo las 7. Un poco antes de las 7 de la mañana. Usualmente es la primera publicación del día, estén pendientes para conocer el proyecto. Igual también lo que pueden hacer, que Ashton mencionaba, es mandar tal vez propuestas de temas, porque también se podría al revés, de decir, pues quiero que hablen de esto y ver cómo hacerlo con imágenes y todo, así que pues sí. Bueno, La retroalimentación nos ayuda muchísimo, entonces sí, gente que nos está viendo, pues échenos la mano con la retroalimentación. Todos estos likes los contabilizamos, todas estas vistas las contabilizamos, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta y en qué grupos lo comparten, pues son varias métricas que nos ayudan a estudiar más a justamente esta pasión que ha sido la de Fernando y mía de la ciencia y la diversidad sexual, en donde convergen. Y pues este es uno de tantos métodos que tenemos indirectos para saber qué es lo que la gente busca, qué no busca, en qué tenemos que trabajar más como población LGBT y demás. Y otra cosa que quiero agregar, pues sí, que no se vaya nada más con la imagen. La imagen es bella, Hambre de Hombre y Ciencia creo que tiene esta parte muy eros, muy sexual, pero pues también que se vayan con el trabajo. Tú mismo tienes mucho trabajo, Martín, de base como activista, entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Que no nada más se vayan con que, ay, miren, el señor, el robot escéptico enmascarado tiene su página, ¿no? También tienes, por ejemplo, estas dinámicas donde rifas libros, que ya no los he hecho, por cierto, pero pues tienes estas dinámicas donde rifas libros. Sí, hay pandemia. El apoyo que tienes evidentemente a la población trans, el trabajo de base que tienes, o sea, todo eso creo que se tiene como que interconectar. Entonces sí, que vean Hambre de Hombre y Ciencia como una posibilidad y un espacio donde puedan estar seguros, pero también como una puerta que les puede abrir hacia otros temas, quizá temas científicos, si son del mundo LGBT y de pronto vieron la foto de un hombre guapo y dijeron, ay, mira, ese tema científico me interesó, voy a darle clic ahí en la liga que dice o voy a investigar más sobre ese tema. Pues esa sería la idea, ¿no? Que Hambre de Hombre y Ciencia es esta puerta, una puerta bonita, una puerta muy decorada, una puerta muy sexy, para que entren a la divulgación científica o al activismo social de base, ¿no? Y a meter las manos en temas sociales. Justamente. Bueno, una última pregunta. ¿Están abiertos a que la gente, además de decirles, quisiera que hablaran de esto o aquello, les mande sus fotografías y les pidan que hagan divulgación con esa fotografía? Ay, claro, por favor, que lo hagan. Es la super onda. Es más, nosotros acá en Dibu tenemos diseñadores, tenemos fotógrafos, tenemos todo lo que necesiten. Si nos platican su proyecto, nosotros con mucho gusto, no solo lo incluimos en Hambre de Hombre y Ciencia, sino que los ponemos en más proyectos que nosotros tenemos. Entonces sí, estaría padrísimo. Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Astron Racon. Sí. Y el robot está por allá, está lejos, pero también le paso sus saludos. Hasta luego y que estén muy bien. Muchas Te gracias. queremos mucho, Martín. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu entrevista. Bye.